México depende de las importaciones de alimentos en más del 45% de lo que consume. Ello debido al abandono generalizado y sistemático del campo mexicano por los gobiernos priistas y panistas. Para revertir este panorama serían necesarios 20 años y una serie de políticas transeccionales que trabajen en forma holística, consideran especialistas en sistemas agroalimentarios. Al día de 1 de diciembre de 2018 que toma posesión el nuevo gobierno del presidente López Obrador, nos encontramos un país que depende de las importaciones de alimentos en más de 45%. Bueno, todavía estamos en una dependencia alimentaria muy fuerte, ¿no? Que cada vez, digamos, se fue sumando desde pues, finales de los años 90, ¿no? Entonces, en las importaciones del maíz, sobre todo el maíz amarillo, ¿no? Donde casi somos, ¿no? Dependientes, de ahí se hace todo mucho de las harinas, de los aceites, de la alimentación para el ganado. Pero también, ¿no? Somos altamente dependientes en arroz, por supuesto en trigo, pero también en leche y todos sus derivados, ¿no? Y en una gran cantidad, ¿no? de productos. Maíz importamos el 33% de la demanda interna, el arroz 90%, la leche 25 a 30%, trigo 60% y así el sorgo 60%, y cada vez se importan más también productos cárnicos como carne de cerdo, y en general encontramos un país pues, que no produce sus propios alimentos, que depende de la importación de sus alimentos. A lo largo de más de 30 años de políticas neoliberales impulsadas por los gobiernos pasados, se apostó por la importación de alimentos en lugar de producirlos en México. Esto representó un abandono sistemático del Estado mexicano en el campo. El Estado mexicano se retiró del apoyo, de la promoción, del fomento a las actividades productivas del campo bajo el principio neoliberal de las ventajas competitivas que supuestamente indicaban que era más conveniente para México importar alimentos baratos de Estados Unidos, principalmente los alimentos básicos, que producirlos en México, y que en cambio debería orientarse México a producir productos agroalimentarios para la exportación. Ejemplo de ello fue el impulso de la política neoliberal con el mandato de Miguel de la Madrid y su profundización con la llegada de Carlos Salinas de Gortari en 1988 con la contrarreforma al artículo 27 constitucional. Asimismo, se impulsaron reformas constitucionales y legales para propiciar la privatización del ejido y la comunidad, y así establecer el llamado mercado de tierras. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el capítulo agropecuario, implantando un modelo de alimentación industrializado que ha tratado de sustituir la dieta mexicana. Esta política se profundiza con la llegada de Carlos Salinas de Gortari en 1988, que plantea lo que ellos llamaron una reforma estructural en economía y en el campo en particular, que significó el retiro completo del Estado mexicano de la promoción del campo. Desapareció pues CONASUPO, Banrural, Agroaseme, ANAXA, Aseguradora Agrícola y Ganadera, Fertimex, Pronace y muchas instituciones, programas y acciones que se fueron desarrollando propiamente desde el cardenismo hasta los 80s, en los últimos 35, 40 años del desarrollo, digamos, estabilizador en México después del cardenismo, pues esta presencia institucional fuerte en el campo fue desmantelada por Carlos Salinas de Gortari.
entre 88 y 94. La aplicación del sistema neoliberal en México despojó de derechos a los agricultores, campesinos e indígenas para decidir sobre los sistemas agroalimentarios. Atentó contra la soberanía que había florecido en los años 70 con el modelo de desarrollo estabilizador en el país. Sumió en la pobreza a 5 millones de pequeñas y medianas unidades de producción y que, al 2018, 7 millones de zonas rurales carecieran de apoyos y alternativas de vida. Bueno, con la llegada del presidente López Obrador, se planteó un cambio radical, dejar atrás las políticas neoliberales y establecer una nueva política de rescate del campo y de lograr la autosuficiencia alimentaria. Este fue el cambio radical. Y para eso entonces se propuso trabajar en los 6 años de la administración para revertir la dependencia alimentaria y avanzar hacia una mayor producción de alimentos básicos: maíz, frijol, trigo, arroz, leche, cárnicos, pescados, que permitieran reducir esa dependencia para también tener múltiples objetivos. Uno, recuperar soberanía nacional. Cuando hablamos soberanía alimentaria, también estamos hablando de soberanía nacional. ¿Qué quiere decir soberanía alimentaria? Quiere decir que las decisiones de qué producir, cómo producir, para quién producir y cómo consumir, las toma el país, el Estado mexicano, en función del interés público y del interés nacional. Y estos dos programas, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, son los principales programas de apoyo a la autosuficiencia alimentaria, junto con estos otros programas que les comento. Entonces, pues estamos prácticamente a mitad de camino. Revertir toda la situación de dependencia y de abandono del campo, pues no es una cosa de 3 años. Nuestro planteamiento, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Sectorial, es avanzar en la autosuficiencia alimentaria. Y pues tenemos un problema que considerar en estos 3 años, que es el tema de la pandemia y el tema de la parálisis económica que significó el cierre de las actividades económicas, y eso pues significó pues hacer más lentos los objetivos, el alcance o el logro de objetivos de autosuficiencia. Pero la política no ha cambiado nada. No, que el camino para la autosuficiencia alimentaria es un camino largo, no es un camino de corto plazo. Nosotros tenemos metas al 2024, pero es una política de Estado de largo plazo que debe prevalecer a lo largo de otros 2 sexenios. Necesitamos 20 años, los 3 sexenios, 2018 a 2030, 30 y tantos, no sé. Necesitamos un plazo de 20 años para la recuperación de la soberanía alimentaria. Esto implica una política consistente a lo largo de los años y necesita ser una política transeccional. Estos 2 programas no son el parteaguas para la recuperación de la soberanía alimentaria, considera Alonso Gutiérrez Navarro, colaborador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, pues no podrían superar la barrera de los financiamientos a los productores de gran escala. No es solo un tema de programas públicos, me parece, sino un tema de la estructura social agraria en el país, que depende del apoyo de los nacionales. No creo que solamente un programa pueda apuntalarlo y pueda resolver los problemas. Necesita toda una conjunción desde la producción, la comercialización, la distribución, el consumo, ¿no? Y si no se ve toda la cadena completa, pues nada más estamos
como, sí, poniendo énfasis en un puntito, pero le falta, ¿no?, al mosaico de lograr la suficiencia alimentaria en muchos términos, ¿no? Todo es un conjunto, ¿no? No podemos separar la producción de los bosques, no podemos separar los bosques de la calidad de los ríos, no podemos separar la calidad de los ríos y los bosques de la calidad de los suelos, ¿no? Entonces tenemos que verlo desde una perspectiva holística. Y entonces la recuperación del campo mexicano no es en sí nada más es producir maíz y ya, ¿no? Sino que es cómo recuperamos pues procesos de milpa, procesos de mucha diversidad que hay dentro de del cultivo del maíz, pero también con un manejo agropecuario, ¿no?, en manos de los productores, ¿no?, donde no necesitaríamos a todas las grandes agroindustrias de la producción de pollos o ahora, ¿no?, de los puercos en Yucatán, ¿no?, que contaminan muchísimo suelos y subsuelos y, ¿no?, aguas. Entonces, pues es una cuestión holística, ¿no?, que tenemos que trabajar conjuntamente para recuperar el campo mexicano, para poder arraigar a los productores agrícolas, para darles oportunidad a los jóvenes que tengan alternativas, ¿no?, dentro de la producción y que puedan quedarse en sus tierras y no tengan que emigrar, ¿no?